Bien, buenas noches, estimados participantes. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Continuamos con el curso especializado en redacción jurídica con nuestra sesión número 4, con el problema del lenguaje y la redacción jurídica en los escritos jurídicos. Esta ponente sesión estará a cargo del doctor David Misari Torpoco, quien es abogado, docente, investigador, filósofo y escritor peruano. Estudia una maestría en docencia universitaria y gestión educativa en la UTP. Es especialista en redacción académica y corrección ortográfica. Posee certificaciones por la Academia Peruana de la Lengua. Es docente del curso de redacción jurídica en varias instituciones jurídicas del país. Docente y capacitador de redacción jurídica en la Procuraduría General del Estado. Y también fue docente de redacción de textos jurídicos en la Escuela de Edición de Lima y ha publicado 24 libros, 11 como autor y 13 como coautor. Y es el creador de la teoría mitológica del derecho, ¿no? Que tiene como su tesis, ¿no? Es necesario recalcar, estimados participantes, que ante cualquier pregunta pueden dejar sus mensajes en la bandeja de Zoom o al finalizar la clase, minutos antes, pueden levantar su mano para que el doctor pueda absolver todas sus dudas. Bueno, sin nada más que decir, adelante, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas noches, doctor David Efraín, ¿se encuentra presente? Parece que el doctor no se conecta aún, se tiene problemas de señal. Bien, doctor, ya puede iniciar con la siguiente ponencia, por favor. Bien, ahora sí, no se podía escuchar el audio, creo, pero ahora sí, no sé si ya me pueden escuchar. Sí, doctor, se le escucha muy bien, fuerte y claro. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a volver a repetir lo que estaba explicando. En esta noche vamos a tratar sobre el problema del lenguaje y la redacción jurídica en los escritos judiciales, pero no tanto de una perspectiva procesal, que como bien tengo entendido, también están viendo en el desarrollo de este curso, sino que yo me voy a centrar más que todo en los problemas que hay en los textos jurídicos, pero desde la perspectiva ortográfica y gramatical, ya que prácticamente esa es, digamos, una de las dificultades o un talón de Aquiles que
padecen varios abogados. Entonces, para no ir más lejos, debemos reconocer que bajo la perspectiva ortográfica y gramatical dentro de la redacción jurídica, nos falta quizá mucho por aprender. Y esto también se debe a que este problema no es de ahora, sino que muchas veces cuando hemos estudiado la carrera o cuando nos hemos capacitado en algún curso de derecho, no prestamos atención al curso de redacción jurídica en sí, y menos a un curso de lenguaje jurídico en sí también. Hago esta aclaración porque para aprender a redactar textos jurídicos, para aprender a redactar incluso nuestras demandas, nuestras denuncias, recursos, informes, etcétera, antes de aprender la redacción jurídica como tal, debemos prepararnos o aprender lo que es el lenguaje jurídico propiamente establecido. Y claro, por lenguaje jurídico se puede entender la oralidad, que también forma parte del lenguaje jurídico en sí, pero el estudio compacto, el estudio completo del lenguaje jurídico tiene dos partes. El primero es la parte escrita, que compete precisamente a las palabras, la ortografía, etcétera, y la segunda parte que ya es sobre la oralidad. Esto es algo que quizá en la universidad, en la Facultad de Derecho, no nos han enseñado o no nos han dicho. Y precisamente como no hemos llevado esta materia, esta disciplina, a la hora de redactar, tenemos múltiples falencias. Esa es la razón por la cual hace un tiempo yo decidí trabajar este artículo en coautoría con una jueza para centrarnos y focalizarnos en lo que viene a ser este problema, ¿no? Sobre todo en la escritura. Dicho ello, vamos a empezar con la introducción de este problema. Ya les había mencionado que el talón de Aquiles de muchos abogados es precisamente la escritura, la redacción. ¿Y por qué se da esto? Porque en varias universidades de nuestro país no llevan el curso de redacción jurídica como tal y menos un curso de lenguaje jurídico como tal. Entonces, al no tener estos cursos, los futuros abogados no sabemos cómo expresarnos, cómo argumentar una idea, cómo contextualizar un párrafo, cómo centrar una palabra para dar un significado apropiado y no se nos malentienda, cómo interpretar una norma, y varias pautas más, varias herramientas más que necesitamos aprender para redactar de manera clara y sólida. Entonces, no tenemos estos cursos como deberíamos haberlo llevado. Salvo algunas universidades, pero son muy pocas contadas, las facultades de Derecho que sí incorporan el curso de redacción jurídica en su malla curricular. Pero, acá viene el otro problema. Si bien llevan este curso, muchas veces en estas facultades no enseñan también la redacción jurídica en sí. Terminan enseñándole lenguaje, comunicación, pero redacción jurídica en sí no la enseñan. O si por ahí ven uno que otro punto de manera muy superficial. Y esto ocurre porque la preparación de profesionales en redacción jurídica en nuestro país es totalmente escasa. Hay docentes que enseñan redacción jurídica, pero son muy pocos. Y dentro de estos pocos docentes, también hay que saber qué tipo de redacción jurídica enseña. Porque redacción jurídica en sí no es solamente redactar demandas, redactar denuncias o escritos procesales técnicos. Va más allá. Va con aspectos gramaticales, con aspectos de la sintaxis, con aspectos semánticos. Entonces, comprende una categoría más profunda el estudio de la redacción como tal. Y ahí viene el problema. Los aspectos ortográficos, gramaticales, tienen que ser estudiados por el abogado, porque si no, no se va a producir un buen texto.
Y las falencias por eso que existen. Hay demandas, hay denuncias, pero que tienen estos errores en la ortografía, en los signos de puntuación, en el uso de las mayúsculas, en el mal empleo de los conectores, en el mal empleo de los gerundios, cometen anacolutos, caen en sequipedalismos, cometen laconismos, laísmos, dequeísmos y toda una serie de defectos que se ven en los escritos plasmados. ¿Y por qué pasa eso? Como dije, porque no hay esta preparación como tiene que ser. Muchos de nosotros que hemos cursado la universidad, hemos cursado la carrera, yo les aseguro que no hemos llevado estos cursos en sí. Y recién cuando hemos salido de las aulas universitarias, al momento de llevar nuestros primeros casos o al momento de redactar nuestros primeros escritos, estamos viendo formatos, plantillas, modelos de demandas, molestando al colega para que nos preste un modelo o averiguando cómo se escribe, cuando todo eso en la universidad debieron habernos ya formado, pero no lo han hecho. Entonces, ¿por qué sucede eso? Una de las respuestas sería que a la Facultad de Derecho casi poco o nada le importa que el abogado se prepare en los escritos, tenga una buena preparación en la escritura. Y por ahí partimos mal. ¿Por qué? Porque precisamente como abogados somos la tercera profesión, la tercera carrera a nivel mundial que más escribimos. Todos los días estamos redactando algún documento, algún escrito, desde una solicitud, una carta a poder simple, una declaración jurada simple, una carta notarial, hasta ya elementos más sofisticados, una demanda, una denuncia, un recurso, una casación, una apelación. Y si, bueno, pues somos jueces, una sentencia, una resolución. Entonces, como no nos preparan en redacción ni en lenguaje jurídico, redactamos como podamos, ¿no? La ley de la selva. Bueno, ya estamos aquí y escribimos como podamos. Y ahí es donde sale a la vista varios errores. Entonces, eso, en primer lugar, no tendría por qué suceder. Hay varios docentes, no solo a nivel, digamos, sudamericano, sino también en Europa, que toman el curso de redacción jurídica con total seriedad. Porque es increíble pensar que si estamos destinados a escribir a diario, no nos preparemos en los aspectos fundamentales de la redacción. ¿Cuál es el proceso para redactar? ¿Cuáles son las etapas de la redacción? ¿Vieron? Y este problema no solamente se queda en el ámbito técnico procesal, sino que también pasa al ámbito de la investigación. Cuando queremos redactar un artículo jurídico para presentarlo en alguna revista, o cuando queremos quizás redactar un libro para publicarlo, obviamente, con algún editorial, ahí empiezan a ver las falencias. Ahí uno se da cuenta si ese abogado que ha redactado ese libro o ese artículo está preparado o no en redacción. Más aún, cuando lo mandan a hacer la tesis. Para aquellos estudiantes que están en el pregrado, como que se pueden salvar porque, bueno, la facultad no les enseñó curso. Pero ya abogados que están en maestría o haciendo doctorado y están redactando su tesis, es el colmo, pues, que tengan un montón de fallas. Ahora, con esto yo no quiero decir que el abogado tiene que volverse lingüista, filólogo, para que pueda redactar bien. No es la idea. Pero lo que sí es la idea es que se prepare, se capacite, ¿para qué? Para que digamos de 100 errores ortográficos y gramaticales que pueda tener su texto, disminuyan pues a 10. O sea, una diferencia enorme. ¿Y por qué digo a 10 y no a 0? Porque recordemos que no existe perfección. O sea, el docente de redacción que dice, mire, yo soy de redacción jurídica y mis obras, mis artículos están bien redactados, tómenlo como ejemplo, les está mintiendo. ¿Por qué? Porque por más que uno sea docente de redacción jurídica, por más que uno sepa
corrección de estilo. Por más que uno sepa las reglas ortográficas, gramaticales, vamos a tener también nuestros pequeños errores. Claro, no van a ser pues muy notorios o no van a ser abismales, abundantes, pero por ahí van a haber. Y es natural que los haya, porque no somos perfectos. Pero la idea no es que tengamos 100, 200 errores. ¿Vieron? O sea, el índice de errores tiene que ser bajo, porque lo van a ver, pero tiene que ser bajo. Si está redactando una demanda, digamos de 5 o 6 páginas, en estas 5 o 6 páginas sería el colmo que te detecte 50, 60, 70 o 100 errores pues, en 5 o 6 páginas. Y hay casos en los que ha pasado. Entonces, ¿cuál es la idea? De que en esas 5 o 6 páginas de tu demanda, tus errores tienen que ser 3 o 4. ¿Vieron? No tienen que ser 50, 60. Entonces, sobre ese paradigma, debemos enfocarnos a mejorar, actualizarnos, aprender y a tomar conciencia que la redacción jurídica es también una materia o una disciplina totalmente seria. Tan seria como derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional y otras. O sea, todas las disciplinas, todas las materias que estudiamos en derecho están al mismo nivel. Ya depende de cada abogado hacer su especialidad de una de ellas y obviamente alcanzar el éxito en ella. Hay 10 abogados penalistas, pero no necesariamente los 10 penalistas son exitosos. De los 10, 2 o 3 serán destacados y de esos 3 destacados, 2 o 1 será el exitoso. Pero eso no significa que los que no han llegado a ser exitosos o los que no son destacados, ya mejor que sigan otra cosa. No, tienen que seguir preparándose, tienen que seguir actualizándose, tienen que seguir conociendo, leyendo. En la lectura, por eso dicen, ¿no? El abogado que no lee es cada vez menos abogado. La lectura es la principal herramienta y fuente de conocimiento. Los libros que uno lee quedan acá, pero no es la idea que queden acá. Tienes que aplicar esos conocimientos, tienes que plasmarlos en la realidad, tienes que reflejarlos. Lo mismo sucede con la redacción jurídica. De nada le serviría pues a un abogado penalista leerse todos los libros de derecho penal y nunca litigar, nunca llevar un proceso penal, nunca defender a alguien. Por las puras se ha leído todo. ¿Vieron? En la redacción sucede lo mismo. De nada me sirve a mí leer todos los libros de redacción jurídica si no lo plasmo en mis escritos, si no corrijo mis textos, si no reviso mi ortografía. A ver, en esto que he escrito, ¿hay redundancia? Mis conectores están bien empleados, cumplo con los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas. Tengo que ser minucioso, porque en eso también radica la labor profesional de un abogado. Si no nos preocupamos por eso, estamos mal. Entonces, ese es un punto vital. Por otra parte, les decía yo que para aprender todo esto hay cursos. Curso de lenguaje jurídico, curso de redacción jurídica. Algunos confunden y piensan que, bueno, voy a llevar un curso de redacción jurídica, ya de frente el profesor me tiene que enseñar la primera clase a hacer una demanda. Y no es así. ¿O acaso cuando tú ingresas a la universidad en el primer ciclo, acaso ya te están enseñando a defender casos, ya estás llevando procesal penal, procesal civil, ya estás analizando jurisprudencias? No, estás llevando introducción al derecho, sociología jurídica, derecho romano, filosofía. Primero los cursos básicos, después ya vienen los cursos de carrera, los cursos más fuertes. Acá sucede lo mismo. Hacemos mal en querer correr cuando todavía no aprendemos a caminar y menos gatear. ¿Vieron? Entonces, yo sé que todos queremos redactar bien una demanda, una denuncia, una sentencia. Si eres un fiscal, quieres redactar bien tu dictamen.
Está bien, perfecto. Pero primero aprende bien las normas de la ortografía, las normas de la gramática, y ahora sí, una vez que has aprendido, ahora sí redacta lo que tú desees. Porque si tú no aprendes las normas ortográficas, los signos de puntuación, las mayúsculas, si tú no aprendes las normas gramaticales, cómo se debe escribir correctamente la palabra, evitar las redundancias, no caer en dequeísmo, gerundios, etcétera, ¿cómo vas a escribir un texto? Bien, entonces ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Por eso que cuando trabajamos este artículo, en los supuestos, que acá lo pueden ver, hemos tocado tres aspectos, ¿no? Primero, establecer cuáles son los temas que se deben tratar en un curso de lenguaje jurídico y en un curso de redacción jurídica, porque no va a ser lo mismo. O sea, no te voy a enseñar, pues, en Derecho Penal 1 lo mismo que te voy a enseñar en Derecho Penal 2. Se supone que Derecho Penal 2 son otros temas. En Derecho Penal 3 son otros temas. Entonces, acá es lo mismo. En lenguaje jurídico vas a aprender algunos temas que ya voy a explicar, y en redacción jurídica vas a aprender otros temas. Entonces, ya preparado con esos planes de estudio, puedes empezar a redactar. Y ahí viene, pues, ahí viene el punto, ¿no? ¿Existe una diferencia? Sí. Hay una diferencia entre lo que es lenguaje jurídico y lo que es redacción jurídica. Son dos mundos distintos, pero claro, al final se van a complementar, obviamente. Es como si estamos en el planeta Tierra, pero también la NASA ya está mandando robots, naves, tecnología a Marte. Marte y la Tierra son planetas distintos, pero pertenecen a un mismo sistema solar. Acá viene a ser algo similar. Lenguaje jurídico es un planeta, redacción jurídica es otro planeta, pero al final pertenecen a una sola línea. ¿Saben cuál es la línea? La lingüística jurídica. Y quizá les pueda parecer nuevo ese término, o por ahí ya lo habrán escuchado, pero la lingüística jurídica engloba lo que es la redacción, lo que es el lenguaje jurídico y otras disciplinas, por si acaso. El latín jurídico también está dentro de la lingüística jurídica. La ortotipografía jurídica también está dentro de la lingüística jurídica. Y es otra cosa, por si acaso. Ortotipografía es distinto a ortografía, pero también está vinculado con temas de redacción. Entonces, en ese sentido, vamos a desglosar un poco y vamos a diferenciar lo que es el lenguaje jurídico de la redacción jurídica, para tener claro el panorama y también saber a dónde apuntamos. Claro, lingüística forense, lingüística jurídica, obviamente son sinónimos, pero parte, ¿no? O lingüística del derecho también, ¿no? La terminología puede ser distinta, pero la esencia es la misma. Muy bien. Ahora, todos sabemos que para redactar un escrito tenemos que tener en cuenta principios. Así como también el derecho penal tiene sus principios, ¿no? El principio de legalidad, por ejemplo. El lenguaje jurídico también tiene tres principios. Pero ojo, hay principios generales y hay principios específicos o secundarios. Esto también ya lo estoy trabajando en un nuevo artículo, pero me adelanto un poco para no dejarles con la intriga, ¿no? Los principios generales del lenguaje jurídico van a ser los mismos principios de la redacción jurídica. ¿Y cuáles son? Son tres: claridad, brevedad y concisión. Esto lo pueden ver en cualquier texto de redacción jurídica. Claridad, brevedad y concisión. La claridad se refiere a que tu escrito no tiene que tener ambigüedades, no tiene que tener vacíos, lagunas, porque de lo contrario no se te va a entender, o tu mensaje simplemente va a ser más que incomprensible, inentendible o
mal interpretado. Muchas veces cuando se presenta una apelación, uno quiere, pues, ¿no?, apelar la sentencia del juez, y cuando lee la sentencia, hay partes que no se entienden, como que parece que el juez se contradice o no es tan claro, y uno ya tiene que no solamente hacer la labor de intérprete, sino de traductor. Y muchas veces cuando uno ya redacta su apelación, lo presenta, el juez nos critica, llama la atención. Pero señor abogado, usted dice que yo he escrito eso, pero yo en ningún momento me he referido a eso, porque el juez lo entiende de otra manera. Entonces, la claridad es fundamental para que todo el texto sea legible, la escritura sea legible. La brevedad. La brevedad recae en que uno no tiene que escribir párrafos de 10, 20, 30 líneas. Tienes que aprender a ser breve. Y no hay que pensar que por ser breve voy a escribir poquito o nada más o algo chiquito. No. La brevedad radica en que tienes que ser puntual con tus ideas, puntual con tus argumentos y específico. Y para ser específico viene el tercer principio, la concisión. Tenemos muchas veces la mala idea de pensar que como somos abogados tenemos que escribir bastante. No, es que si no hago mi demanda de 10, 20 páginas, mi cliente va a pensar que no estoy trabajando y no me va a pagar. En cambio, si escribo bastante, con eso ya lo deslumbra el cliente, ¿no? Ah, mi abogado es bueno, mira todo lo que escribe. Pero muchas veces en esas escrituras ampulosas, amplias, extensas, a veces repetimos, redundamos, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho en la página 2, en la página 4, con otras palabras. Entonces, no hay que caer en ello. Se puede también cobrar bien con un escrito sencillo y breve, porque uno tiene que ofrecer calidad, no cantidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser breves con las ideas, breve con lo que expresamos, breve con lo que plasmamos. Los párrafos tienen que ser cortos. En primer lugar, para no cansar la vista. Si tu párrafo es largo, empieza en la parte superior y acaba en la siguiente página, es cansado. Hasta tú mismo te vas a aburrir de leer. Es como que estás leyendo y no tienes dónde parar. Entonces, eso no debe suceder. Si tú tienes 2, 3 ideas, sepáralas en párrafos cortos de 5 o 6 líneas, 4 o 5 líneas. Un párrafo, el siguiente otra vez 4 líneas, el tercero 4 líneas. Aprende a separar tus ideas y no perder la hilación de las mismas. En eso consiste la brevedad. Y la concisión, que es el tercer principio, consiste precisamente en ser específico, ser directo, ser puntual, no ser repetidor de palabras, no plasmar citas extensas, no dar comentarios que no tienen nada que ver. Entonces, en eso radica la concisión. Tú juntas estos tres principios y ya has dado un paso enorme. Vas a empezar a mejorar tu reacción. Tú mismo te vas a dar cuenta que estás mejorando. Tú mismo te vas a dar cuenta que eres claro con lo que propones, con lo que argumentas. Ahí viene precisamente el punto. En las demandas, cuando redactan los fundamentos de hecho, cada fundamento puedes hacerlo tranquilamente en 4 o 5 líneas como máximo. Y ahora tampoco se trata de hacer pues 10, 20, 30 fundamentos. Entre 5 a 6 fundamentos están bien centrados. En eso recae la práctica de la redacción, en cómo tienes que aprender a ser breve sin perder la hilación, sin caer en contradicción y sin exponer o plasmar cosas que no tienen que ver nada con el caso. Eso como punto vital para recalcar los principios. Ahora, les decía yo que el lenguaje jurídico
tiene una diferencia de la redacción jurídica. ¿Por qué? Voy a ver si acá puedo agrandar esto un poquito. Acá está. Ahí está. Cuando nos enseñan un curso de lenguaje jurídico, el docente de esta materia tiene que tener en cuenta como base enseñar estos temas. Los signos de puntuación, ¿no? La coma, los puntos, el punto y coma, etcétera, en 2 clases o en 2 sesiones, porque son amplios. En la primera te enseñará los signos de puntuación principales y en la segunda los signos de puntuación secundarios, los corchetes, los paréntesis, las rayas. Y ahí es donde te enseña tipos de comas, casos en los que se debe emplear los 2 puntos, casos en los que se debe emplear punto y coma, y en qué casos no también, ¿no? La famosa coma criminal, por ejemplo. No se puede colocar una coma entre un sustantivo y un verbo, tampoco entre un verbo y un complemento. Entonces, hay casos específicos con ejemplos donde se puede ver reflejado todo ello, ¿no? Los signos de puntuación por eso son vitales. Por ejemplo, en los signos secundarios, entre los paréntesis y los corchetes, por ejemplo, para recortar textos de jurisprudencias, muchas veces he visto en códigos y en sentencias que ponen paréntesis, 3 puntos suspensivos y cierran paréntesis, cuando lo apropiado es los corchetes, porque los paréntesis, si bien tienen también un uso, pero más es para otro ámbito, ¿no? Para colocar fechas, para colocar incisos, pero para recortar textos, lo más apropiado es el corchete. Entonces, eso hay que aprenderlo para saber cómo usar. También en lenguaje jurídico nos enseñan las mayúsculas y minúsculas, las reglas. Hay reglas, recomendaciones y licencias. ¿En qué casos, qué palabras debe llevar mayúscula inicial, qué palabras se escribe con minúscula? Porque he visto que hay abogados que siguen escribiendo los meses del año con mayúscula. Enero, E mayúscula. Octubre, O mayúscula. Entonces, no es así. Los meses del año se escriben con minúscula. O incluso cuando se refieren a los cargos o los tratamientos. Señor juez, y ponen la S y la J mayúscula. Y eso está totalmente mal. Señor juez es con S y J minúscula. Lo mismo para fiscal de la nación. Ponen F y N mayúscula. Cuando fiscal es con F minúscula y nación también es con N minúscula. ¿Por qué se escribe con minúscula? Porque son sustantivos comunes, no son nombres propios. Solamente los nombres propios llevan mayúscula inicial. Pero toda aquella palabra que no es nombre propio, sustantivo común, por lo tanto, minúscula. La misma palabra abogado va con minúscula la A. He visto también en algunos escritos de apersonamiento, ¿no? Cuando dice, nombro como mi abogado defensor, y ponen abogado defensor, A y B mayúscula. Mal. Es A y B minúscula. Presidente de la Corte Suprema, y ponen presidente con P mayúscula. Es presidente con P minúscula. Precisamente esto pasa porque no llevan un curso de lenguaje jurídico y no aprenden las reglas de las mayúsculas y minúsculas. Yo sé que cada abogado puede ser muy bueno en su especialidad. Tú puedes ser un buen penalista, puedes ser un buen civilista, laboralista, constitucionalista, puedes dominar el derecho administrativo al revés y el derecho. Excelente y bien por ti, felicidad por ti. Pero también preocúpate por mejorar tu redacción. O sea, ¿quieres ser un mejor profesional de lo que ya eres? Aprende el lenguaje jurídico, aprende a redactar bien. Te va a dar más plus para tu carrera. Entonces, en ese sentido, los temas del lenguaje jurídico que hemos propuesto para un curso son estos de acá, los cuales yo los desarrollo sin dificultad alguna. Entonces, ahí están, ¿no? Las mayúsculas, minúsculas, las abreviaturas, las siglas, los acrónimos.
y en qué caso la abreviatura va con mayúscula inicial y en qué caso va la abreviatura con minúscula inicial. Porque también he visto que ponen artículo, ART y la A mayúscula. Mal. Es A minúscula. El artículo 140 del código dice lo siguiente, y ponen artículo con A mayúscula. Mal, es con A minúscula. Entonces, parece mentira, pero estos pequeños detalles marcan la diferencia entre un profesional que está capacitado realmente en redacción y uno que no lo está. ¿Qué más ve el lenguaje jurídico? Los problemas del laconismo, leísmo, queísmo, dequeísmo. Cuándo colocar el de y el que y cuándo solamente el que, en qué casos, cómo evitar también el laísmo, ¿no? La sintaxis, la estructura y orden de las palabras. Hay un orden, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Básico, eso lo sabemos desde la primaria, pero muchas veces nos olvidamos al momento de escribir estos textos. Y también el tema que ya comprende a otra materia, pero que también se puede estudiar en lenguaje jurídico, la ortotipografía jurídica. Cuándo usar la negrita, cuándo usar el subrayado, cuándo usar la letra cursiva. Y también hay reglas. No se trata de aplicar la cursiva por así. He visto que hay abogados que cuando citan jurisprudencia o citan una norma de algún código, la cita lo ponen en cursiva y con comillas. ¿Por qué ponen con cursiva la cita? La cita no se escribe con cursiva, se escribe con letras redondas. Ahora, con comillas sí, cuando tiene menos de 40 palabras. Y ahí ya entra pues las normas APA también, ¿no? Entonces, todo esto se complementa. Hay más temas, pero estos son los temas básicos, los temas base que el lenguaje jurídico te aporta. Y una vez que tú ya comprendes y has aprobado, digamos, el curso de lenguaje jurídico, has desarrollado estos temas, ya los manejas, ahora sí te invito a llevar el curso de redacción jurídica, que como puedes ver, tiene otros temas. Porque ya dije, no va a ser pues que te va a enseñar lo mismo que el lenguaje jurídico. Entonces, ¿cuál sería el chiste? Redacción jurídica se preocupa de otro enfoque. El lenguaje jurídico tiene su principal desarrollo con la ortografía. Y la redacción jurídica tiene su enfoque principal con el estudio de la gramática. Entonces, lenguaje jurídico igual a ortografía. Redacción jurídica igual a gramática. Acá en redacción jurídica, el docente ya no te tiene que enseñar pues signo de puntuación, mayúscula, porque eso ya lo ha visto en lenguaje jurídico. En redacción jurídica te tiene que enseñar más bien cuáles son las palabras que tú como abogado tienes que aprender a plasmar en tus documentos, en tus denuncias, en tus demandas. Acá en redacción jurídica se trabaja mucho con los diccionarios jurídicos. Y ojo, no el diccionario jurídico normal, sino diccionarios jurídicos especializados, que desde ya también los invito a conseguir para que lo compren. Si eres civilista, ves casos civiles, mínimo en tu biblioteca debes tener diccionarios de derecho civil. Y no uno, sino 3, 5, 10. Mínimo. Porque en diccionario de derecho civil está toda la terminología propia del derecho civil. Su concepto, significado, ejemplo, etimología. Si eres penalista, igual. En tu biblioteca mínimo debes tener 3, 5, 10 diccionarios de derecho penal. Incluso también diccionarios de derecho procesal penal, que sí los hay. Si no me creen, ingresen a Google y pongan diccionario de derecho procesal penal, diccionario de derecho penal, diccionario de derecho civil. Incluso puedes poner diccionario de derecho minero, si es que eres un abogado que ve casos de derecho minero. Y también los hay. El uso de los diccionarios es totalmente elemental porque ahí está cómo se escribe la palabra, qué significa la palabra, en qué sentido aplico esa palabra, cómo se interpreta esa palabra. Y como la redacción jurídica trabaja con la gramática, entonces tiene que dar ese enfoque. ¿Y qué temas ve entonces la redacción jurídica? Los arcaísmos, los neologismos.
Arcaísmos, palabras que ya cayeron en desuso, que debes evitar. Solamente les pongo como ejemplo dos palabras. La palabra foja, que seguramente ya muchos la saben, la usan, etc. Pero lo correcto es folio, no foja. Y hay una explicación lingüística, gramatical, por qué folio y no foja. Eso ya te lo dejo para que averigües. O si no, te invito a que lleves un curso conmigo de redacción y ahí lo vas a encontrar. Bien, por otra parte, la palabra otro sí. ¿Quién no ha colocado pues al final de su demanda otro sí digo? ¿O no? Pero ya es un arcaísmo. La palabra moderna, el neologismo, debería ser además digo. Y dejar de lado poco a poco ya el otro sí. ¿Saben de qué año viene el otro sí? Es más, año es poco. ¿Saben de qué siglo viene utilizándose el otro sí digo? Los juristas españoles del siglo XVIII lo usaban. Y es increíble que una palabra empleada en el siglo XVIII siga usándose en el siglo XXI. Ahora, yo entiendo que se puede usar si es que no hay una palabra nueva, pero si ya hay palabras nuevas, por eso dice neologismos, nuevas palabras, nuevos términos, entonces, ¿por qué emplear palabras antiguas? Es como decir, no es tu cumpleaños y alguien te quiere regalar un celular. Y ojo, te dice bien claro, mira, te voy a regalar un celular bueno para tu cumpleaños. Dime cuál quieres. ¿Quieres un Nokia con pantallita azul del año 2000 o quieres que te regale un iPhone de 5.000 soles? Yo creo que no lo vas a pensar más y al toque vas a decir, dame el iPhone. O sea, vas a optar por el celular moderno. Acá es lo mismo. Ya hay palabras nuevas en el derecho. Y entonces, si hay palabras nuevas, vocabulario, léxico nuevo, ¿por qué seguir empleando palabras antiguas? Ah, es que es por costumbre. Ah, es que ya así nos han enseñado. No, es que, no sé, ya yo copio nomás. No son respuestas lógicas. Uno como abogado también tiene que investigar qué palabras se está colocando. Entonces, en ese sentido, entra este punto, ¿no? Y bueno, también hay otros temas, ¿no? Estudio de los verbos, la lexicología, qué palabras son propias y no, los gerundios, porque no todos los gerundios son negativos, hay gerundios positivos, la construcción de oraciones, y bueno, hay un montón de temas que la redacción jurídica nos debe aportar. Bien, ya para ir terminando con esta sesión, pido nada más unos 2 minutos finales. Yo les recomendaría que busquen textos de redacción jurídica, no solamente los de mi autoría, sino también de otros autores, porque hay pocos, eso es lo malo, hay pocos, ¿no? Qué bueno fuese que uno va a una librería jurídica, digamos acá, si los que viven en Lima, ¿no? Van a Zángaro y le preguntas, pues, oye, dame un libro de redacción jurídica, ¿no? Al vendedor. Y qué bueno, pues, fuese que el vendedor te diga, mira, acá, joven, todo este estante son libros de redacción jurídica, pero no es así. Con la justa se sacan 1, 2 o 3 libros. En cambio, si vas y preguntas por derecho penal, te sacan como 50 libros. Ah, mira, derecho penal, hay todo esto. ¿Y por qué redacción jurídica hay solamente 2, 3, 4 libros? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay 10, 20, 100? Ahí nomás te das cuenta que poco o nada les interesa el tema de la redacción. Y por eso los escritos siguen siendo mal redactados. No digo todos, porque obviamente no hay que generalizar, pero varios abogados siguen escribiendo mal sus documentos, sus obras, sus artículos, ¿no? He visto artículos en Gaceta Jurídica, ojo, revista de renombre, pero que también están mal redactados. Claro, para el que conoce redacción se da cuenta que está mal, ¿no? Para el que no, piensa que el artículo está estupendo. El contenido, el fondo puede estar muy bien, pero la redacción, la escritura, deja mucho que desear. Así que los invito a capacitarse, a conocer más los temas de la redacción, del lenguaje jurídico, a buscar información y en la medida que puedan,
lleven pues un curso de redacción jurídica, no necesariamente conmigo, puede ser con otro profesor, pero lleven, preocúpense por llevar estos temas. Bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Bien, doctor. Muchas gracias por su excelente disertación. Y estimados participantes, a ver si alguien tuviera una pregunta, por favor, levantar la mano o escribir en la bandeja de entrada de acá del Zoom, por favor. Bien, doctor, aquí el participante Johnny ha hecho la siguiente pregunta. En breve, ¿cuándo usar paréntesis, corchete y llaves? Bien, los paréntesis es mayormente para colocar incisos, para colocar fechas o palabras importantes dentro de un párrafo. Los corchetes es para recortar textos o ampliar también algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, si vas a colocar una expresión larga, una idea larga de un autor, lo puedes hacer dentro de un corchete, dentro de un párrafo, en ese sentido. Y bueno, las llaves prácticamente en la redacción no tienen mucho uso. Las llaves es más para cuestiones matemáticas. Hay otra pregunta, doctor, donde refieren cómo escribir una palabra en latín en su escrito. Bien, acá sí, bueno, hay dos explicaciones. La primera es que para los documentos jurídicos, escritos procesales, eh, el uso del latín solamente lo apliques cuando sea estrictamente necesario. Quizá para algún principio, alguna locución, ¿no? Indubio pro reo, pacta sunt servanda, eh, o sea, pro hominem, algo específico. En cambio, sí puedes usar bastante latín o bastante latinismos en artículos de investigación, en proyecto de tesis, en tu tesis cuando desarrollas tu marco teórico o tus bases teóricas, tus etimologías, ahí sí puedes totalmente desplayarte con los latinismos. Pero en los escritos jurídicos trata de usar solamente los latinismos más conocidos y cuando sean estrictamente necesarios. ¿Por qué? Porque ya hay un decreto legislativo que, digamos, no prohíbe, pero reduce el uso de términos en latín cuando puedes escribirlos en castellano, ¿no? En los escritos jurídicos. Bien, doctor, también refieren cuándo es necesario usar la cursiva. Perfecto. La cursiva generalmente es para los nombres de las revistas, títulos de obras o nombres de los periódicos, ¿no? Por ejemplo, Diario Oficial El Peruano. Y ojo con esto, ¿eh? Cuando escribes Diario Oficial el peruano debe ser en cursiva, porque la regla dice que los nombres de los periódicos van en cursiva. No escribas el peruano entre comillas, por si acaso. Eso está mal. Es sin comillas y solo con cursiva. Otro uso de las cursivas es también para las palabras extranjeras, ¿no? Por ejemplo, las palabras en latín, eso sí tienes que escribirlo en cursiva, o una palabra en inglés también en cursiva, ¿no? Cuando escribes el common law, el civil law, en cursiva. ¿Por qué? Porque son extranjerismos. Hay más reglas sobre las cursivas, pero te he mencionado dos principales. Para los extranjerismos en cursiva y también para los nombres de periódicos, títulos de obras o nombres de revistas. Por ejemplo, el doctor Jaime Pérez publicó un artículo en Gaceta Jurídica. Como Gaceta Jurídica es el nombre de una revista, tienes que hacerlo con letra cursiva. Muy bien, doctor. Eh, También refieren la siguiente pregunta, que en qué casos se usa el subrayado y la negrita. Excelente.
El subrayado y la negrita tienen el mismo uso. ¿Cuál es? Resaltar o enfatizar una palabra o varias palabras. Pero acá viene la clave. La ortotipografía jurídica enseña que entre la negrita y el subrayado, el abogado debe usar en primer lugar la negrita. Ojo, no utilices negrita y subrayado, porque también hay casos en que el abogado, yo no sé por qué, primero escribe con negrita y luego en subrayado. No, eso está mal. O bien usas la negrita solo, o bien el subrayado solo. Si usas subrayado, ya no uses negrita. Y si usas la negrita, ya no uses subrayado. Pero repito, entre las dos, la ortotipografía establece que es mejor el uso de la negrita porque visualmente es más llamativa. Resalta ante tus ojos la palabra marcada con negrita. Bien, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Estás de acuerdo con las sentencias en idiomas nativos, quechua, aymara y otros, considerando que no tienen escritura original? Claro que sí, claro que sí. Incluso el artículo 130 del Código Procesal Civil, en su último inciso del 130, establece, ¿no?, que tranquilamente pueden haber los escritos en quechua, aymara, en algún otro dialecto o idioma o lengua, siempre y cuando, obviamente, al momento de leerla o de interpretarla se requiera pues el uso de un traductor oportuno, ¿no? Claro, si es que uno no sabe el quechua o el aymara, pero estoy totalmente de acuerdo. Más bien sería digamos, un gran avance que si se puede redactar sentencias o escritos en estas lenguas, se haga, porque forma parte también del patrimonio cultural y no hay ningún problema. Siempre y cuando uno sea quechua hablante, entiende el quechua, sepa el quechua, o si no, requiera de apoyo de un traductor que obviamente es especialista en esto. Bien, doctor, aquí no es una pregunta, pero el participante José Luis Latorre refiere que cómo se pueden escribir en un curso de redacción jurídica o lenguaje jurídica con su persona. Ah, muy bien. Bueno, para ello simplemente visiten mi página en Facebook, para los que tienen la red social de Facebook, que es Profesor Misari. Colocas en tu Facebook Profesor Misari o solamente entras a Google y pones Profesor Misari, le das clic al primer enlace y te va a remitir ya a mi página. Y ahí están los cursos, los eventos, las conferencias donde yo participo. Y ahí ya puedes inscribirte a los cursos que se muestran. Excelente, doctor. Bien, doctor. Creo que ya no hay más ninguna pregunta, así que agradecer nuevamente, doctor, por su participación, por su excelente disertación y poder encontrarlo nuevamente en otro curso que organiza el portal jurídico El Diario del Abogado. Bueno, sin nada más que decir, damos por concluida la sesión número 4 del curso de redacción jurídica. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, gracias, un abrazo. Buenas noches, doctor.